Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera mesa del taller ¿Qué hacer con la crisis de la democracia? Innovaciones democráticas y movimientos sociales frente a los límites de la representación política. Esta tercera mesa lleva por título Los fines de la deliberación y la participación democrática, innovaciones democráticas y la transformación política. Tendremos a tres ponentes: Pilar Tello, de Idea Internacional; Gianfranco Casuso, del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la Universidad Católica; y Gustavo Robles, de la Rosa Luxemburg Stiftung, Alemania. Yo estaré a cargo de la moderación de esta mesa. Algunas instrucciones sobre la organización de la misma. La mesa tendrá una duración aproximada de entre 1 hora y 45 a como máximo 2 horas. Cada ponente tendrá aproximadamente 20 minutos para realizar su presentación. Luego de las tres presentaciones, yo, que estaré a cargo de la moderación, tendré aproximadamente 10 minutos para recapitular algunas ideas y plantear algunos temas, problemas y preguntas para la discusión. Cada ponente podrá intervenir a continuación en la discusión para responder a las preguntas y plantear algunos temas adicionales. El tiempo restante que sobre luego de ello podrá utilizarse para preguntas del público, que podrán plantear en la caja de preguntas de este formato webinar. Em, y es precisamente ello, ¿no? Las preguntas podrán ser formuladas solo a través de la opción de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Yo las sintetizaré y las transmitiré a los ponentes. Información sobre la temática de la mesa. Los temas sobre los que gira la discusión de esta tercera mesa serán la institucionalización de los movimientos sociales, las formas de organización y su relación con la participación política, y la incidencia de los movimientos sociales en la elaboración y seguimiento de políticas públicas. Muy brevemente, alguna información sobre los ponentes, unas pequeñas sumillas biográficas. Pilar Tello es nuestra primera ponente. Ella es magíster en gestión pública y en ciencia política y gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en temas de desarrollo social, participativo local, fortalecimiento partidario y promoción política de mujeres en Latinoamérica. En Idea Internacional se desempeña como coordinadora de asistencia técnica e investigadora en estudios de género y política. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes: Igual para cuándo, Género y Elecciones Peruanas 2010-2011, texto del 2012, y Los programas sociales y la lucha contra la pobreza en la región Huancavelica, texto del 2011. También nos acompaña Gianfranco Casuso. Él es profesor principal e investigador del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la misma universidad. Es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt y sus áreas de investigación son las teorías de la democracia, la teoría crítica de la sociedad y la filosofía del idealismo alemán. Entre sus más recientes publicaciones están Crítica Social, Disonancia y Progreso, un enfoque socioepistémico, texto del 2021, y Filosofía y Cambio Social del 2022, entre otros. Finalmente, también nos acompaña Gustavo Robles, quien es investigador postdoctoral en la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania y se dedica a la investigación de temas de teoría crítica, educación política, filosofía social, autoritarismo y nuevas derechas. Es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y ha dictado seminarios de grado y posgrado en diferentes universidades argentinas y realizado estancias de investigación en la Universidad de Frankfurt y en la Universidad de Jena, en Alemania. El orden de intervenciones iniciará con la presentación de Gianfranco y luego Gustavo para finalizar con Pilar. Comenzamos entonces con la presentación de Gianfranco. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y de nosotros y del taller. Bien, en esta breve presentación que voy a compartir con ustedes, lo que voy a hacer es básicamente comparar dos modelos de deliberación democrática, a los cuales voy a denominar respectivamente pragmatismo liberal y pragmatismo crítico. Y para hacer esto voy a tomar en cuenta el modo como ambos abordan cada uno de los siguientes tres desafíos. Permítanme compartir la pantalla, voy a dejar un esquema, que es todo el esquema de mi presentación, pero que va a servir como una guía a lo que les voy a contar.
Bien, entonces, dos modelos de deliberación democrática, pragmatismo liberal y pragmatismo crítico, y las diferencias o las comparaciones que hago entre uno y otro se basan en qué tanto satisfacen estos tres desafíos de la democracia. En primer lugar, tenemos al cumplimiento de principios democráticos y la obtención de mejores soluciones a problemas sociales como primer desafío. Segundo desafío es la constitución de espacios deliberativos y formas de participación política. Y el tercer desafío es la capacidad para introducir nuevos temas y nuevos problemas al debate público. Sobre estas tres cosas hemos estado conversando de una u otra manera en las mesas anteriores. Y estos tres desafíos corresponden respectivamente, a su vez, a las tres ideas siguientes. En primer lugar, a la consideración del valor intrínseco e instrumental de la democracia, corresponde con el primer desafío. A la representación política y el pluralismo democrático, corresponde al segundo desafío. Y al potencial crítico y transformador que debe acompañar a todo proceso de democratización, corresponde al tercer desafío. Voy a dejar el esquema ahí puesto porque voy a referirme una y otra vez a estos elementos. Bien, voy a proceder de la siguiente manera. En la primera parte voy a mostrar las debilidades del primer modelo del pragmatismo liberal para afrontar cada uno de los tres desafíos. Esto me permitirá introducir paulatinamente las ventajas del segundo modelo, que es por el que voy a optar, y de este modo, en la segunda parte de la presentación, estableceré las condiciones que debe cumplir el segundo modelo de deliberación democrática para enfrentar exitosamente los tres desafíos. Es decir, el esquema es bastante simple, espero que la presentación sea suficientemente clara también. Comienzo entonces con los tres desafíos de la deliberación democrática. En primer lugar, cumplimiento de principios democráticos y la obtención de mejores soluciones a problemas sociales. La pregunta por el rol de la epistemología en la democracia parece estar tomando cada vez más relevancia, tanto en los debates académicos como en la opinión pública. En efecto, es cada vez mayor la atención prestada a las capacidades de los ciudadanos para participar directamente en los procesos de toma de decisión como una forma de luchar contra la creciente desconfianza en las tradicionales instituciones de representación política. Este renovado interés por explorar formas alternativas de participación responde, creo yo, al cumplimiento de los dos valores centrales de la democracia. Por un lado, se encuentra la idea de que tomar parte de manera directa en las decisiones acerca de asuntos de interés público permite cumplir mejor con principios democráticos, como la inclusión igualitaria, el respeto mutuo o la autonomía política. Por otro lado, está la idea según la cual las soluciones a los problemas planteados serán mejores mientras más personas participen en la deliberación, bajo el supuesto de que mientras más diversas perspectivas se consideren, más aspectos del problema serán iluminados y las soluciones serán más precisas. Estas dos dimensiones de la democracia se asocian tradicionalmente a su valor intrínseco y a su valor instrumental, respectivamente. El primer modelo que quiero desarrollar, el pragmatismo liberal, intenta dar cumplimiento a ambas dimensiones. Esta aproximación, defendida paradigmáticamente por Robert Tallis y Sheryl Misak, se sostiene a grandes rasgos en las siguientes premisas. Puesto que las sociedades contemporáneas, dicen, se caracterizan por un pluralismo de formas de vida, pluralismo cultural, religioso, etc., el único fundamento posible para la democracia tendría que ser independiente de los diversos y potencialmente conflictivos sistemas de creencias. No obstante, este fundamento debe poder también expresar alguna característica común a todos los ciudadanos, algo que ellos puedan compartir a pesar de sus diferencias. Esta característica sería simplemente la capacidad de tener creencias. Esto es, la capacidad de basar su conducta en certezas, y llegado el momento, poder justificarlas, defenderlas, o si la evidencia en contra es demasiado contundente, revisarlas y modificarlas. Asumido esto, el siguiente paso es analizar qué implica ser un genuino portador de creencias y qué compromisos se derivan de este estatus. Así, los defensores de este primer modelo sostienen que cualquiera que se defina como portador de creencias
está implícitamente comprometido con ser racional. No solo racional en el sentido de buscar la consistencia entre sus propias creencias, sino también en el sentido de estar dispuesto a utilizar todos los recursos epistémicos posibles para corregir esas creencias en caso se revelen como inconsistentes. Ahora bien, continúa este primer modelo, asumiendo que, puesto que en sociedades complejas no existe una única posible interpretación correcta de las normas y principios, así como tampoco una única manera de resolver problemas sociales, la capacidad de abrirse a otras perspectivas resultaría siempre enriquecedora. De este modo, cuanto mayor sea la pluralidad de voces que se incluya, más precisa será la información acerca de la situación y mejores serán las decisiones que se tomen. Y esto no exactamente por razones morales, que difícilmente podrían hacerse coincidir con la enorme multiplicidad de visiones del mundo, sino, como hemos visto, por un requisito puramente epistémico e independiente de cualquier doctrina comprensiva. Asumirse como un auténtico portador de creencias significaría reconocerse y desear ser reconocido como alguien que busca la verdad, lo cual a su vez implicaría comprometerse con virtudes típicamente democráticas, como la defensa del pluralismo, la inclusión igualitaria, el respeto y la tolerancia. En otras palabras, lo que este argumento dice es que, y esta es una cita, para ser un portador de creencias internamente coherente, uno debe aceptar la democracia. Para abordar los puntos problemáticos que este primer modelo suscita, es necesario introducir la pregunta acerca del espacio en el que debe darse este encuentro plural al cual me he referido y que podría cumplir tanto los principios democráticos como conducir a mejores resultados. Y con esto llegamos al segundo desafío. Este tipo de teorías, las del primer modelo, suele considerar a la figura del mini público como lugar de deliberación por excelencia. Así, por ejemplo, Helen Landemore, de quien ya se ha hablado, basándose en las ya mencionadas virtudes de la diversidad cognitiva o del pluralismo a secas, defiende la formación de instancias deliberativas a pequeña escala, las cuales, no obstante, deben ser lo suficientemente heterogéneas para garantizar una representatividad que corresponda a la pluralidad social. Tales mini públicos se constituyen de manera aleatoria, mediante sorteo, posibilitando así una mayor diversidad y mejores resultados. Algo similar a lo que ocurre en los jurados penales estadounidenses. Otra aproximación basada en similares premisas es la de James Fishkin. En su bien conocido sistema de encuestas deliberativas, Fishkin propone la composición aleatoria de mini públicos, los cuales deben deliberar en torno a temas propuestos por una autoridad central, pasando por un proceso previo de intercambio de información relevante, algo sobre lo que se ha hablado en la primera mesa. Goodin y Niemeyer también comparten esta idea central del mini público, el cual dependería de instancias informales de aprendizaje colectivo complementadas por espacios formales regulados por estrictas normas de participación. Estas normas deben impedir la exclusión de perspectivas y cualquier tipo de distorsión generado por el uso coercitivo del poder. Como ya adelanté, en lo que sigue quiero analizar dos problemas con este tipo de aproximación. Para ello me voy a basar en el grado de cumplimiento de los dos restantes desafíos y las correspondientes ideas rectoras. En primer lugar, con respecto a la idea de representación política y pluralismo democrático, hay que tomar en cuenta que este primer modelo presupone la existencia de una ciudadanía activa y dispuesta a ser parte de asambleas deliberativas a las cuales se les convoca. Si bien se puede estar de acuerdo con la tesis pragmatista, según la cual la mayor inclusión de perspectivas lleva a disponer de mayor información y al considerar más alternativas hay mayores posibilidades de tomar mejores decisiones, lo que no es tan claro es por qué este argumento a favor de la pluralidad y la inclusión en el acopio y procesamiento de información debería conducir necesariamente a una defensa de la democracia. Dicho en otras palabras, no es de suyo evidente que el argumento que sirve para demostrar que las mejores decisiones
se toman en contextos en que se dispone de más información, sea el mismo argumento que pruebe que tal apertura epistémica sea democrática per se. Para ilustrar este punto, voy a poner dos ejemplos cotidianos con los que seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados. Muchas empresas y organizaciones han adoptado desde hace tiempo como práctica corporativa el encuestar periódicamente a sus clientes y a sus trabajadores para, y resalto aquí la palabra, informarse mejor acerca de, resalto también, sus experiencias. De hecho, esa es la palabra que utiliza. Esta semana y las semanas anteriores, y este mismo ejemplo podría valer también hace un año y en los próximos 3 años, esta semana he recibido correos electrónicos de mi banco, del banco donde tengo mi dinero, y de la universidad donde trabajo. Correos en los que como cliente y colaborador, respectivamente, colaborador entre comillas, así nos dicen, se me pide mi opinión, entre otras cosas, sobre mi grado de satisfacción con el servicio, en un caso, y sobre las políticas para el retorno a las clases presenciales en el otro. En ambos casos se me invita, y en eso coinciden, se me invita a contar mis experiencias y a hacer sugerencias que luego, puedo suponer, serán usadas para decidir sobre la base de mayor cantidad de información de la que se disponía inicialmente. Es muy probable, además, que las decisiones serán mejores si más personas participamos en estos procesos. ¿Puede decirse entonces que lo que hacen el banco y la universidad es democrático? No necesariamente. Yo puedo sentirme partícipe en la cogestión de ambas, pero es perfectamente plausible que el banco necesite la información de los clientes solamente para saber en qué áreas, qué trabajadores son menos eficientes y aplicar mejor sus políticas de recorte de personal. Por su parte, la universidad podría solo querer saber qué tan popular sería la aplicación de las políticas que comisiones formadas a dedo ya están diseñando. De este modo, los procedimientos de recojo de información para tomar buenas decisiones y la democracia pueden perfectamente ir por caminos paralelos y sin cruzarse. A continuación, quiero ensayar una posible respuesta a las razones de esta desconexión abordando el tercer desafío, aquel relacionado con la capacidad crítico-transformadora que debe acompañar, según creo, a todo proceso de democratización. Si tomamos, yendo ya al tercer desafío, si tomamos los mismos dos ejemplos que acabo de mencionar, el del banco y el de la universidad, veremos, además de lo que ya dije, que en ambos casos, para las instancias convocantes, los problemas a resolver se encuentran definidos de antemano. En un caso, se trata de un problema de política laboral del banco, y en el otro, de un problema vinculado con la legitimación a posteriori de una decisión sobre el retorno a clases. De la misma manera, lo que parece importar en el caso de los minipúblicos e instancias similares es tener más información diversificada y orientada a la solución de un problema ya identificado. Y para esto es que resulta útil aceptar el supuesto pluralista de que existen diversas posiciones que funcionan como fuentes de información. No obstante, este supuesto sirve para demostrar por qué es útil acumular información para tomar mejores decisiones, pero no nos dice mucho acerca de la procedencia ni del contenido de los problemas que tales decisiones deben resolver. Esto es, no aborda la discusión fundamental acerca del cómo, para quién y por qué algo puede comenzar a considerarse como un problema. De esta manera, el proceso de toma de decisión puede estar separado del proceso de problematización, confiriéndosele más importancia a lo primero y obviando el hecho de que ambas cosas no son sino las dos caras de un mismo proceso democrático, como también conversamos en la primera mesa. Así, la problematización como elemento central de la democracia quedaría oscurecida por la urgencia de resolver eficientemente problemas que ya están allí. Con esto, la capacidad crítica y transformadora que debe acompañar a todo proceso de democratización no se cumple. ¿Cuál es entonces la forma democrática de conformación de tales espacios de deliberación?
El modelo que denomino pragmatismo crítico defiende que es el proceso de democratización y no el de decisión en minipúblicos el que soporta el peso de la democracia. Así como que la constitución de tales espacios no surge a iniciativa de alguna autoridad convocante que plantea temas sobre los cuales debatir, sino que los temas surgen de contextos de vida reales y van encontrando sus propias vías de expresión, muchas veces luchando por romper marcos institucionales demasiado formales. En lo que queda de esta presentación, trataré de fundamentar estas afirmaciones. Y paso a la segunda y mucho más breve parte. Investigación social, problematización y la conciencia de la crisis. Si bien los argumentos liberales expuestos nos permiten entender por qué la vía deliberativa es la mejor para resolver un problema dado, no nos ayudan en la misma medida a justificar la necesidad democrática de la problematización. Lo primero apunta a procesar una cantidad de información relevante que se adecúe a un problema sobre cuya naturaleza no hay dudas, mientras que lo segundo tiene que ver con las múltiples posibilidades de entender algo como problemático. En ese sentido, considero que el primer modelo no necesariamente toma en cuenta el hecho de que una misma situación puede afectar de maneras distintas a distintos individuos según cómo estos estén posicionados socialmente ante aquella. Me explico. Podemos decir, por ejemplo, que el descubrimiento de un yacimiento minero en el territorio de una comunidad campesina da lugar sin duda a un problema, porque plantea una serie de preguntas y abre diversos cursos posibles de acción sobre los cuales hay que decidir. Porque es claro que tal situación no se puede simplemente pasar por alto. Pero el problema generado afecta de maneras distintas a los distintos actores, a los campesinos, a las empresas mineras con intereses en la zona, al Estado, al mercado global de minerales, a los ciudadanos de ese país, etc. En ese sentido, no es el mismo problema para todos. Más aún, la solución dependerá de cómo se defina el problema. Idealmente, la definición del problema debería ser el resultado de todas las perspectivas y no ser impuesta unilateralmente. Pero si eso es así, en un caso en el que la situación ya se ha tornado problemática, aunque el significado del problema esté aún indeterminado, pensemos en casos más dramáticos en los que tal ocasión ni siquiera se ha dado. Casos en los que todo el trabajo de problematización todavía está por realizar. Casos, podría incluso agregar, donde la normalidad impuesta por nuestras certezas compartidas acerca del mundo nos obliga a aceptar consensos tácitos, obstaculizando con ello que podamos ver como problemáticas o injustas ciertas situaciones de marginación, opresión o exclusión. En estas frecuentes situaciones, el pluralismo no puede darse por supuesto, pues en realidad la diversidad solo se revela cuando la situación problemática ya se ha manifestado y las alternativas están a la vista. Entonces, lejos de ser un hecho con el que tenemos que lidiar democráticamente, como asume el primer modelo, el pluralismo es una primera meta por alcanzar. Y ciertamente esto no sucede solo en el marco de un proceso de toma de decisión. Las distintas perspectivas situadas, al igual que las identidades en que aquellas se encarnan, no existen sin más, sino que se construyen. Pero construirlas requiere romper con la normalidad. En otras palabras, el hecho fundamental sobre el que operan los procesos de democratización y problematización está marcado por un saber inmediato que homogeniza y no por una pluralidad ya revelada. El primer obstáculo con el que debe lidiar la democracia no es entonces lograr articular distintas perspectivas para tomar mejores decisiones en torno a un problema dado, sino el primer obstáculo es alcanzar la conciencia de lo plural, lo cual va de la mano con la capacidad de problematización y definición de los problemas. El surgimiento de esta conciencia de lo plural, y no solo la toma de decisión sobre la base de un supuesto pluralismo preexistente, es parte esencial de la democratización. La democracia no solo resuelve problemas, sino que permite la visibilización de situaciones que hasta el momento eran vistas como aproblemáticas. En ese sentido,
se requiere algo que produzca la conciencia de la crisis. Algo que sea tan potente que genere que la sociedad perciba como contradictorio, inconsistente e intolerable el actual estado de las cosas. Esta experiencia de pérdida de la certeza que debe conducir al cambio rara vez se da en los procesos de toma de decisión propios de los minipúblicos e instancias similares. De acuerdo a lo que puede observarse, son más bien las prácticas emancipadoras las que por lo general tienen la fuerza necesaria para irrumpir y generar un quiebre en la normalidad. Por tal motivo, para alcanzar este fin de la democracia, se suele requerir activismo y movilización social. Es decir, no solo minipúblicos, sino sobre todo contrapúblicos. Contrapúblicos que deben abrirse paso para que sus problemas particulares lleguen a ser reconocidos como problemas sociales. En otras palabras, los problemas no aparecen sin más, sino que deben ser creados. Según lo visto, entonces, considero que el modelo que he llamado pragmatismo crítico es más adecuado para considerar el rol que las experiencias de estos grupos juegan en los procesos de problematización y toma de decisión. Y con ello, este segundo modelo es más adecuado para afrontar mejor los tres desafíos de la democracia. Muchas gracias. Gracias, Gianfranco, por tu presentación. Pasamos entonces a la presentación de Gustavo Robles. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gianfranco, también por la invitación. Estuve atentamente escuchando tu trabajo, realmente siento como que no, o sea, me encantó, me llevó como a pensar un montón de cosas y también, digamos, tiene que ver con lo que voy a decir, porque realmente como mi registro, también los temas y el debate, por eso sobre lo que voy a hablar, va por otro lado, pero al mismo tiempo siento que no tanto, tal vez los términos y las formas de expresar y la forma de encarar la discusión, digamos, vaya por otro lado, pero sentía como bastantes conexiones con lo que estuviste poniendo recién. Quería decir eso. Bueno, este es un texto, digamos, que preparé, o sea, voy a leerlo porque, sobre todo para no desordenarme, ya el texto en sí lo escribí de una forma un tanto rapsódica, un poco caótica, podríamos decir, y la idea era buscar o sea, conectar algunas reflexiones que estuve teniendo, digamos, en los últimos tiempos, que tienen que ver con mi trabajo sobre la cuestión del autoritarismo y la libertad, sobre todo a partir de la pandemia del COVID, y algunas discusiones que estuvimos teniendo con antiguos compañeros y compañeras dentro del activismo, acerca de lo que había significado la experiencia de los movimientos sociales, sobre todo en Argentina, digamos, en la primera década de este siglo, digamos, la experiencia del autonomismo, somos como parte de lo... el 29 de junio se cumplieron 20 años de la masacre de dos militantes de Costec y Santillán acá, que marcó un parteaguas en la política argentina y que también marcó un parteaguas en estos movimientos sociales autonomistas que se crearon a raíz de la crisis del 2001. Yo soy parte de esa generación, fue, digamos, la generación con la cual comencé mi activismo político, y considero de que, bueno, hace muchos años llegamos como modelo a una especie de callejón sin salida, digamos, a un desgaste político fuerte. Entonces, estuvimos teniendo en los últimos meses algunos intercambios, conversaciones, charlas, incluso organizamos una actividad acerca de, bueno, qué podemos rescatar de esa experiencia política, de esos movimientos sociales, de esa forma particular de organización política, y cómo repensarla a la luz de la actual crisis. Entonces, un poco el texto trata de juntar, digamos, estas dos preocupaciones o estas dos discusiones que estuve teniendo, digamos, el último tiempo. Fue escrito a propósito de esta actividad. Entonces tiene como un carácter tanto caótico y al mismo tiempo un carácter tanto experiencial, digamos, que espero poder comunicar. Bueno, puse como una especie de título aleatorio, perdón, no tuve tiempo de preparar un PowerPoint o alguna, así que bueno, voy a tratar de leerlo de una forma, no es muy largo el texto, son unas cuantas carillas, de una forma más amena, o de una forma no tan veloz como suelo hablar. Bueno, son algunas reflexiones sobre la idea de libertad, el Estado y los movimientos sociales tras la pandemia. Puntualmente me voy a concentrar en la primera parte a responder a la pregunta de qué entendemos por autoritarismo, básicamente, digamos,
sobre todo a partir del estallido de la pandemia, y en la segunda parte, cómo repensar esa pregunta a la luz de los movimientos sociales, y sobre todo tratando de pensar y repensar el papel del Estado y la relación de los movimientos sociales con el Estado. Es un texto más bien teórico y reflexivo, así que bueno, después podemos debatir cuestiones más estratégicas o cuestiones más puntuales acerca de formas de organización. Bueno, a comienzo de la crisis del coronavirus, comienzo a leerlo, la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Vargas Llosa, emitió un comunicado en el que advertía del aumento del autoritarismo en América Latina y expresaba la preocupación, cito, por las medidas adoptadas en algunos países que han restringido indefinidamente libertades y derechos básicos en nombre de la lucha contra los contagios. Criticaban también la imposibilidad de trabajar y producir y advertían que el estatismo intervencionista y el populismo resurgen, cito, con un ímpetu que sugiere un alejamiento de la democracia liberal y de la economía de mercado. Me remito a este comunicado solamente porque expresa de forma muy temprana, digamos, al comienzo de la pandemia, y clara los términos en los que se construyó, o sea, en los que se construyeron los discursos sobre el autoritarismo tras el estallido de la pandemia. Términos que remitían a la vieja contraposición entre autoritarismo estatalista versus libertad individual. Por supuesto que la formulación de este clivaje, ¿sí?, debe entenderse a la luz de mutaciones ideológicas más amplias que sucedieron en Latinoamérica, donde ciertos sectores del liberalismo y el republicanismo se convirtieron paulatinamente en neoliberalismo o en simple antipopulismo. También tiene que ver con la fractura de la opinión pública en un mundo digital, con la emergencia de discursos y teorías que van desde la paranoia anticomunista hasta la paranoia en contra del marxismo cultural, la ideología de género o la corrección política, digamos, toda una trama discursiva a la cual no quiero entrar ahora. Sino que quiero detenerme básicamente en la casi omnipresente circulación del término autoritarismo, ¿sí?, y en preguntarnos cómo se construyó esta dicotomía entre autoritarismo versus libertad tras la crisis del coronavirus, cuando el mundo entero parecía haberse convertido más en un campo de prácticas militares que en un escenario de deliberaciones democráticas. En una primera aproximación, la crisis nos mostró, por un lado, la fuerza movilizadora del concepto de libertad, tal vez el único concepto o el único ideal político moderno que aún conserva intacta su fuerza persuasiva. Pero al mismo tiempo nos mostró la efectividad de la operación neoliberal de enaltecer la libertad como valor supremo de legitimación para la defensa de principios o valores anti-igualitaristas. Me refiero a esos discursos donde la libertad se entiende como la posibilidad de perseguir objetivos privados sin restricciones y el En este sentido, no solo el Estado o las normas institucionales aparecen como potencialmente autoritarias y como una amenaza para la libertad, sino también cualquier tipo de demanda o de vínculos comunitarios que perturbe la monetarización de las interacciones sociales. Para el neoliberalismo, la amenaza autoritaria no es solo el Estado, sino también la propia sociedad, en la medida en que quiere ser algo más que una instancia sin fricciones donde se desarrolla la competencia. Al defender el sagrado principio de la esfera privada, todo lo que huele a justicia social es atacado como tiránico o fascista por este discurso. Pero el coronavirus, bueno, nos enfrentó con un conjunto de hechos simples, que cada uno de nosotros depende de la cooperación de todos, que para poder disfrutar de ciertos derechos es necesario primero que todos los miembros de la sociedad puedan satisfacer sus necesidades fundamentales, que sin ciertos cuidados cotidianos, pero fundamentalmente sin hospitales públicos o acceso generalizado a la salud pública, nadie estará protegido en ningún lugar del mundo. El discurso individualista nunca había sonado, nunca parecía sonar tan anacrónico, o tan extemporáneo, como cuando el creciente número de muertos nos recordó que la libertad de los individuos siempre es social, que mi vida, mi bienestar y mi salud no son solo míos, sino que dependen de la salud de los demás y viceversa. En la historia de la filosofía, Hegel mostró que la idea de libertad tiene la estructura de una interacción, ya que consiste en una práctica cuya condición de posibilidad es el reconocimiento recíproco de los objetivos y de las necesidades de todos los miembros de la sociedad. Esta idea social de libertad está también contenida en la definición de Marx del socialismo como una asociación de hombres libres, ya que se trataba de organizar la sociedad como un espacio de reciprocidad en el que la actividad de cada uno debía contemplar la necesidad de los demás. De hecho, la crítica marxista o la crítica de Marx del capitalismo no solo pretendía cuestionar la desigualdad y la apropiación en la producción, explotación a la producción, sino también denunciar que el capitalismo no cumplía con aquello que promete, es decir, con la plena realización de la libertad. Pero fue el liberalismo, no solamente no cumplía, sino que socavaba esa plena realización de la libertad. Pero fue el liberalismo el que monopolizó la idea de libertad, mientras que las tradiciones socialistas se asociaron a la defensa de la igualdad y vieron las demandas de libertad individual como un capricho pequeño burgués.
Sin embargo, hoy resulta fundamental defender una idea socialista de libertad, o sea, disputar esta idea de libertad, capaz de mostrar que, como dice Marx en el manifiesto, el libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos. La crisis actual hace visible que solo como cooperación y reciprocidad puede ser posible cualquier tipo de libertad. Frente al discurso individualista, la pandemia mostró que la mera supervivencia biológica de la humanidad solo es posible en la cooperación solidaria. Entonces, viejas y abstractas preguntas filosóficas como si soy libre si el otro no lo es, o puedo realizarme si el otro no lo está, se han convertido en asuntos sumamente concretos. La pandemia, por un lado, dejó en claro, digamos, que en este escenario el autoritarismo significa algo más que la obstrucción de la esfera privada, que no solo se refiere a la presencia excesiva de la autoridad del Estado, sino su ausencia, que no solo significa la intromisión en la esfera privada, sino también el atrincheramiento en ella. La idea neoliberal de libertad se mostró no solo como ilusoria, sino como contenedora de esos elementos autoritarios a los que pretendió oponerse. La crisis no ha terminado, por supuesto, y no parece tener una fecha de vencimiento pronta, pero sin embargo abrió la posibilidad de discutir sobre la relación entre libertad y comunidad de otra manera. Pero para ello no es necesario escarbar en la historia de la filosofía o en la historia del pensamiento político, ya que América Latina tiene una rica historia de organización comunitaria, movimientos sociales, memoria de resistencia y luchas basadas en experiencias de libertad construidos como lazos de solidaridad. Creo que a partir de aquí también es posible articular otra crítica al autoritarismo, que es un poco lo que estaba pensando. Entonces voy con la segunda parte, que tiene que ver justamente con esta reflexión de cómo pensar los movimientos sociales, durante la pandemia y sobre todo, y esto es una discusión más al interior de los movimientos sociales, cómo conceptualizar el Estado. En América Latina, sigo leyendo, azotada por constantes políticas de austeridad, crisis económicas recurrentes, endeudamiento endémico y una enorme informalidad laboral, la propagación explosiva de la pandemia reveló que la crisis también tuvo una dimensión política. La evolución de las tasas de infección y de mortalidad no tuvieron en absoluto un carácter democrático, como algunos analistas se apresuraron a afirmar, sino que reflejó las desigualdades de clase, género, etnia y lugar de residencia. Las desigualdades en el acceso a la sanidad y las posibilidades de llevar a cabo el distanciamiento social y la cuarentena, ya sea por la calidad de la vivienda o por la urgencia de tener que salir a trabajar en las economías informales, explicaron las diferencias en el contagio dentro de las ciudades. Esta situación nos llevó nuevamente a la discusión sobre el Estado. Las críticas al autoritarismo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, se han dirigido con frecuencia a cuestionar los abusos del Estado, los abusos estatales, ese ogro filantrópico, como lo llamó Vargas Llosa. Una parte importante de la tradición de izquierda concibió y concibe el Estado como un poco más que un instrumento, como un instrumento de la administración de los asuntos de la burguesía, según esa expresión de Marx en el manifiesto también, como el mecanismo ejecutivo de la dominación, o en el más benévolo de los casos, como un obstáculo epistemológico a la hora de pensar el funcionamiento del poder. Por su parte, el liberalismo no ha dejado de considerarlo como un molesto intruso en la vida espontánea de la sociedad, una fuente de corrupción o una estructura burocrática limitado al aseguramiento de la circulación de los intercambios, que debía estar limitado al aseguramiento de la circulación de los intercambios. En cualquier caso, tanto para la derecha como para la izquierda, el Estado siempre aparecía como una amenaza de autoritarismo en potencia. Por supuesto que esta sospecha tiene muchas razones para estar fundadas. Digamos, la historia latinoamericana ofrece una cantidad triste y apabullante de ejemplos de autoritarismo estatal, no solo durante las sangrientas dictaduras militares, sino también durante las épocas democráticas, como vemos continuamente con la represión a las protestas, los desplazamientos forzados, los abusos policiales y esta nueva convivencia con el narcotráfico. Esto se hizo más visible en tiempos de pandemia, cuando los estados no han hecho sino ampliar sus capacidades de control y represión, pero también se hizo visible otra dimensión del Estado, ya que en muchos casos acrecentaron su capacidad de intervenir para amortiguar la recesión, de inyectar fondos para evitar un colapso económico y el desempleo masivo, y al mismo tiempo aumentar el gasto público en asistencia social. No hay dudas de que el corona aumentó las tendencias autoritarias, pero también abrió un campo de debate para repensar el papel del Estado en la reproducción vital de la sociedad mediante el fomento de ciertas políticas públicas. Por supuesto que esto puede ser leído, digamos, desde la izquierda, sobre todo de la izquierda más autonomista, como otra estrategia de reproducción capitalista en tiempos de crisis. Tal como lo indicó Polanyi, por ejemplo, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Para Polanyi el mercado es una institución que no puede existir sin aniquilar su propia base de sustentación, por lo que debe constantemente ser asistido por otras instituciones sociales, por ejemplo el Estado, para asegurar su reproducción. Pero ese mismo proceso puede ser leído como una oportunidad de intervención
que pueda generar sus propias narrativas políticas, sus propios imaginarios sociales y sus compromisos históricos. Por esto es claro que los movimientos sociales necesitan seguir discutiendo el Estado más allá de los mesianismos y de las sospechas. Como mostró Polanzas a fines de los años 70, el Estado es fundamentalmente la condensación material de relaciones de fuerza, entre clases y fracciones de clases, por ejemplo, una autonomía relativa, una material institucional, etc. El Estado, en ese sentido, no es la realización plena de la movilización política de la sociedad, ni es la expresión sustantiva de los movimientos emancipatorios, pero sí puede ser una herramienta que ayude a la consolidación de los logros de la movilización social, porque en el Estado también se expresa la comunidad, se expresan los logros conseguidos colectivamente y los bienes colectivos conquistados. Con esto quiero decir que hoy la izquierda no puede pensar al Estado como el más cruel de los enemigos, ni como el más fiel de los amigos, sino como un lugar de disputa en el que se debe buscar articular valores comunitarios en confrontación con valores privatistas. Entender el Estado solo a través de la lente del autoritarismo puede no ser el mejor ejemplo o la mejor estrategia para enfrentar las distopías emanadas de la crisis. Tras el declive, en algunos casos el fracaso del populismo de izquierda en la región, somos escépticos con respecto al discurso heroico sobre el retorno del Estado o el fin del neoliberalismo, ya que las continuidades entre los gobiernos populares y sus predecesores neoliberales fueron más fuertes de lo que se suele admitir. Por ejemplo, en su forma de apropiarse de la naturaleza y su modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales. Eso que Maristela Pampa llamó el consenso extractivista latinoamericano. Después de décadas, los problemas estructurales de América Latina siguen siendo los mismos: desigualdad social y económica, concentración de la riqueza, dependencia de un modelo de exportación de productos primarios, criminalidad, degradación del medio ambiente. Pero debemos recordar como lección histórica que gobierno y Estado no son lo mismo y que la restauración de las bases colectivas de nuestra vida cotidiana a través de los servicios esenciales tiene que ver y está relacionada con esas capacidades estatales. Sin la sacralización populista del Estado ni la demonización liberal, es urgente entender al Estado como un espacio de lucha de clases, en que las organizaciones de base deben jugar un papel central. Fue así que, por ejemplo, en Argentina, muchas organizaciones sociales, y esto quiero remitir, digamos, algunos ejemplos en los cuales estuve de alguna manera ligado. Muchas organizaciones sociales y territoriales crearon comités de crisis y áreas de salud dedicadas a campañas de sensibilización, crearon puestos de información, de seguimiento de las personas en riesgo y distribución de materiales de prevención, todo esto durante la pandemia. Por ejemplo, La Poderosa, que fue una organización villera, o sea, villera en Argentina viene de villa, que son como estos barrios bajos, digamos, creo que no sé cómo se dice en Perú, barrios, me parece, no sé. Bueno, una organización villera, presente en todo el país, tiene un área de emergencia sanitaria que se encarga de garantizar la comunicación y asistencia diaria de los ancianos del barrio. También debido a la escasez de mascarillas, muchas de las organizaciones han creado sus cooperativas textiles para fabricarlas y distribuirlas, incluso hospitales o instituciones públicas. Otro problema urgente fue el aumento de la violencia doméstica, sobre todo la violencia de género durante la cuarentena. Para ello La Poderosa, esta organización, organizó un área de género con guardias telefónicas para emergencia y en algunos casos intervención en el lugar mediante la asistencia de voluntarias de la organización. Del mismo modo, organizaron un área de violencia institucional que elaboró un mapa de seguimiento del barrio para identificar dónde estaban las fuerzas de seguridad y las zonas donde se estaban produciendo los abusos policiales. A lo que me refiero con esto, que esta organización popular expresa, por supuesto, la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos, pero también expresa tramas de convivialidad y energías de autoorganización sobre las cuales repensar la relación entre libertad y autoritarismo. Entonces, volviendo con lo anterior, hasta ahora la coordinación entre el Estado y las organizaciones ha sido conflictiva por sus diferentes lógicas políticas, términos, tramas operativas. Pero, sin embargo, la crisis ha demostrado que si el Estado no coordina ni trabaja conjuntamente con las formas de organización popular, puede caer en inefectividad o reforzar las desigualdades sociales existentes. Y esto no es un problema de recursos económicos, es también un problema de decisión política. Las organizaciones sociales, los espacios comunitarios, los actores locales de la economía popular, son los que conocen al territorio y las necesidades, y los que pueden facilitar el acceso al apoyo social. En lugar de la práctica endógena de concentrar la asistencia social en la mano del Estado, es crucial ahora fortalecer las cadenas de comercialización popular y las organizaciones sociales, como cocinas comunitarias o productores locales de alimentos, aunque más no sea por el motivo de que estas redes comunitarias tienen un conocimiento y una capacidad organizativa del cual carecen muchos estados de nuestra región. En efecto, la articulación entre el Estado y las organizaciones comunales y populares representa no solo la mejor manera de mitigar las consecuencias sociales de la crisis, sino también una oportunidad de vislumbrar salidas antineoliberales.
responder a la pregunta de qué significa el autoritarismo en los tiempos de coronavirus, que fue lo que me dice al comienzo, es necesario disputar la idea de libertad al discurso liberal, sacándola de la esfera privada para mostrar que solo es posible en el marco de vínculos sociales. La experiencia de resistencia y de autoorganizaciones sociales en América Latina pueden ser modelos concretos de esta comprensión social de la libertad. Y no sé cómo vamos de tiempo, me gustaría dar 2 reflexiones finales sobre esto, ¿es posible? Sí, estamos en 18 minutos y medio. Bien, bueno, creo que llego. Entonces, ahora bien, me gustaría finalizar estas reflexiones con 2 consideraciones sobre cómo comprender los movimientos sociales. Una tiene que ver con cómo comprender los movimientos sociales y otra tiene que ver con cómo comprenderse los movimientos sociales a sí mismos, digamos. Por un lado, la pandemia nos mostró que la existencia de los movimientos sociales no puede ser limitada al ámbito deliberativo. Es decir, como espacios civiles que tienden a la institucionalización de diferentes demandas. No porque no sean ámbitos deliberativos o no contribuyan a una ampliación del debate público, lo hacen, por supuesto, sino porque durante la pandemia han demostrado ser algo más que actores de la sociedad civil con reivindicaciones a ser incluidas. Han demostrado mediante sus prácticas internas de cuidado que en Latinoamérica son parte esencial de la infraestructura social para la reproducción de la vida. Si buena parte de la teoría crítica pensó a los movimientos sociales como actores no institucionales que se estructuran en función de ciertas demandas y amplían así la opinión pública, visibilizando agendas hasta entonces descuidadas o marginadas, la pandemia nos mostró una dimensión predeliberativa de los movimientos sociales. Nos mostró que sus prácticas forman la infraestructura autoorganizada de la reproducción social, en sociedades cuyos mecanismos institucionalizados de aseguramiento de la vida se encuentran constantemente desbordados. La activista argentina Flora Partenio, una compañera, sugirió que este conjunto de prácticas, cuidados, contenciones y afectos de los espacios autoorganizados nos obliga a entender la contradicción entre capital y trabajo también como una contradicción entre capital y vida. Una consecuencia de esta observación radica en la necesidad de ampliar nuestra comprensión, entonces, de la llamada crisis de la democracia, que solemos entenderla como crisis de representación, crisis de legitimación o crisis de gobernabilidad. No estamos solamente en tiempo de postdemocracia, como afirmaba Colin Crouch, en el cual los gobiernos se perciben como meros gestores y la apatía se expande como la más común entre las actitudes cívicas. Esto es correcto, pero limitado. La crisis es también una crisis de reproducción, en la que las mismas condiciones materiales del mundo de la vida se encuentran amenazadas. En este contexto es que los movimientos sociales no son solo herramientas para construir la legitimidad de tal o cual proyecto social o para construir más democracia y más deliberación, sino que funcionan como mecanismos imprescindibles de cuidado y supervivencia. Por lo tanto, este papel que hoy cumplen los movimientos debería también impedir que reduzcamos la crisis a ciertos déficits institucionales para garantizar los espacios de libre circulación de los puntos de vista y de los argumentos, puesto que la crisis también afecta a la condición de posibilidad vital de esos espacios. Por otro lado, y cierro con esta observación, me gustaría cerrar esta intervención con esta observación. Esto implica también de parte de la izquierda repensar la dimensión estratégica de la militancia y fundamentalmente su relación con el Estado. En los últimos 20 años la izquierda latinoamericana se dividió básicamente en 2 formas de comprender y actuar la relación entre poder y Estado. La primera fue aquella marcada por el impacto del alzamiento zapatista en 1994, por los movimientos antiglobalistas de fines de los años 90 y que se consolidó en una posición profundamente antiestatalista y autonomista bajo el lema de cambiar el mundo sin tomar el poder, según el título de un bestseller de John Holloway durante los primeros años de año 2000, 2002, 2003. Construir poder popular, forjar formas de vida prefigurativa, fundar una ética militante, se convirtieron en esta experiencia en consignas de una experiencia que pronto se apagaría, en parte por sus propias derivas sectaristas y en parte por su incapacidad para repensar su estrategia cuando las coordenadas ideológicas habían cambiado. El otro gran modelo de estrategia de la izquierda, digamos, surgió de los movimientos sociales, sobre todo, surgió ya entrado el presente siglo, siguiendo los estertores de la marea rosa y de los gobiernos llamados populares. La referencia aquí se había desplazado del asambleísmo y del autonomismo al socialismo del siglo XXI y a la izquierda populista. La estrategia en este caso consistía en participar de proyectos nacionales y populares que habían llegado a la gestión del Estado con el fin de incentivar dinámicas internas que llevaran al socialismo en un contacto orgánico con las masas. Que ninguno de estos gobiernos haya radicalizado sus posicionamientos por los movimientos sociales, que muchos movimientos se hayan convertido en nada más que administradores,
que muchos cuadros de estos movimientos se hayan convertido, digamos, en simples administradores, y varios de estos gobiernos hayan terminado en rotundos fracasos económicos o electorales, señalan el callejón sin salida de esta segunda línea estratégica de la izquierda. No quiero hacer un balance aquí sobre esto y sobre qué es lo que hay que hacer, y un balance, digamos, sobre la izquierda de los últimos 20 años, entonces será muy pretencioso, tampoco tengo la capacidad para hacerlo, creo que también el balance tiene que ser colectivo, sino remarcar que la tarea que tuvieron estas experiencias movimentistas es la misma a la que nos vemos confrontados hoy. Cómo construimos sociedades más democráticas y más inclusivas, más allá de un neoliberalismo que ha perdido su fuerza de seducción, pero que aún conserva su capacidad precarizadora. Bueno, esto es todo. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Y finalmente, en esta mesa tenemos la intervención de Pilar Tello. Pilar, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos. Para cerrar esta tercera mesa, desde IDEA lo que queremos hacer es compartir una experiencia que hemos tenido de deliberación ciudadana. Entonces, en la lógica de fortalecer justamente de democracia, generar canales de diálogo, hemos aplicado la metodología que utiliza la Universidad de Stanford, el Centro de Deliberación Democrática de Stanford, y lo hemos hecho en una alianza junto con Transparencia, el IEP, y hemos tenido como institución asesora a Tribu, que es una ONG chilena donde han realizado ya una experiencia de 2 o 3 experiencias de deliberación en Chile, en el que han visto básicamente temas de salud y de pensiones. Bueno, en el caso peruano, la deliberación se ha realizado este año, ha sido el primer piloto. Tenemos algunas experiencias que hemos rescatado y queremos replicar esta experiencia nuevamente con todo lo aprendido. La deliberación, de acuerdo a la metodología de Stanford, se realizó con una muestra aleatoria de ciudadanos y ciudadanas de todo el país, una muestra que reflejaba la diversidad del país, de la cual entonces 25% más o menos pertenecían a Lima y al resto de los participantes a todos los demás departamentos del país. Esta muestra además reflejaba nivel socioeconómico, edades, sexo y ubicación geográfica tanto en zonas rurales como urbanas. Entonces fue una muestra bastante variada. Para seleccionarlas, trabajamos con el IEP, tuvimos una primera encuesta que realizamos con ellos en la que participaron más o menos 2.700 personas. De estas se seleccionaron 500 que reflejaran esa diversidad del país, y de esas 500 se invitó a participar a todos los que quisieran, estuvieran dispuestos a hacerlo, y aceptaron aproximadamente 400. Después, a la hora de confirmar, hubo una reducción en la participación de estas personas, pero finalmente los participantes fue una muestra realmente que representaba a todo el país. Era una muestra muy cercana a la que inicialmente se había propuesto dentro de la selección de muestra que había hecho el IEP. Eso es primero para contarles cómo organizamos este proceso de deliberación. Lo segundo fue definir cuáles eran los temas de deliberación ciudadana. Después de una larga discusión, definimos temas que están en el espectro, digamos, político y de reformas políticas, y definimos enfocar o direccionar la discusión en 3 temas fundamentales: elecciones internas y primarias, bicameralidad o unicameralidad y reelección de congresistas. 3 temas que aparentemente son muy duros y que probablemente aparentemente también la ciudadanía podría tener poco interés, pero sin embargo están en la palestra y son temas realmente de gran importancia para las reformas políticas que estamos esperando en el país. Ya definida la muestra y definidos los temas, empezamos a definir expertos que nos ayudaran a establecer argumentos a favor y en contra de cada una de esas temáticas. De acuerdo a la metodología de Stanford, la idea es presentar a los deliberantes y a las deliberantes opciones, más bien alternativas, oposiciones a favor y en contra de cada una de las opciones que vamos a debatir. Y además, la metodología hace un énfasis especial en no dar carga de opinión. Hicimos esfuerzos importantes por mantener una posición neutral donde se diera básicamente información de los temas que estábamos abordando. Entonces se generaron materiales además muy amigables, porque gran parte de la población con la que estábamos trabajando tenía un nivel de escolaridad bajo, muchos de ellos eran analfabetos,
muchos eran analfabetos digitales, entonces no era un público fácil para ya darles materiales de lectura, digamos, y de revisión. Fue un material muy didácticamente diseñado, con contenidos muy puntuales y materiales además cortos. Esos materiales se les hizo llegar de manera virtual y de manera física también en los casos que era posible, ¿no? A través de correo postal o lo que fuera. Y empezamos entonces, teniendo ya materiales público y contenidos, empezamos a organizar el proceso de deliberación, que fue un reto. Como representaba una muestra muy cercana a nuestra población, a la población peruana, muchas de las personas que participaron tenían muy poco acceso a Internet. Olvidé decirles que la deliberación se realizó a través de una plataforma virtual, la plataforma virtual de Stanford. Entonces, que en realidad no requiere mucho soporte técnico, pero claro, muchísimos de los participantes, las participantes eran analfabetos digitales. Muchos adultos mayores que tenían dificultades se establecieron diferentes estrategias para facilitar el acceso de estas personas y se realizaron charlas de capacitación, no en los temas, sino más bien en el uso de la plataforma, que fue un factor fundamental para que la gente pudiera participar efectivamente. Bueno, dadas esas condiciones, realizamos el proceso de deliberación ciudadana, que se realizaron en 2 sesiones largas de 4 horas más o menos, y fue realmente impresionante ver a gente tan diversa conversando entre ellos. Gente que tenía algún nivel de conocimiento y gente que no tenía absolutamente nada de conocimiento. La primera lección que vimos es que los temas que, como les decía inicialmente, aparentemente no gozaban de mucho interés desde la ciudadanía, más bien fueron debatidos con mucha altura, con mucho respeto por la gente que participaba. Era una población completamente diferente, gente que jamás se había visto, y fue muy interesante ver el nivel de diálogo que se establecía entre ellos. La plataforma de Stanford permite, más bien, promueve que todos los participantes puedan participar, les da un tiempo muy corto de participación para que nadie acapare la conversación, y genera el diálogo entre las personas que están participando. Al inicio, como cualquier plataforma, costó un poco el aprendizaje de la gente, pero una vez que empezó el diálogo, fue realmente interesante ver cómo la gente presentaba sus opiniones, cómo además en algunos momentos cambiaban de opinión, y además cómo se generaba el respeto a las opiniones diversas. A pesar de estar en posiciones antagónicas, mucha gente igual respetaba la opinión del diferente, porque era un espacio de diálogo, un espacio de más chico. Cada uno de los participantes fueron incluidos en grupos chiquitos de 10 a 15 personas, entonces el diálogo pudo ser muy fluido y bastante, en realidad se generó un espacio muy dialogante. Antes de realizar de empezar el proceso de la deliberación, aplicamos una encuesta de entrada, donde en realidad se preguntaban por preguntas de opinión y de conocimiento. Entonces, las de opinión estaban claramente marcadas por los conocimientos que podrían tener las personas, obviamente, y fue curioso ver que las preguntas de opinión en un 80% fueron respondidas de manera incorrecta. Eran preguntas muy simples, como por ejemplo, si teníamos un parlamento bicameral o unicameral. Casi 80% de las personas no supo responder correctamente. Preguntamos, por ejemplo, cuántos congresistas habían en el Perú, y casi el 77% de las personas no tenían una respuesta correcta. Algunos pensaban en números pasados y algunos incluso calculaban que teníamos unos 500 congresistas, y ese tipo de preguntas. Entonces, claro, obviamente al debatir temas tan duros, es muy difícil generar un debate informado si no tienen información correcta. Con los materiales que logramos entregar, difundir y logramos que la gente revisara, en realidad fue un primer momento de tener este grupo de personas con información, que entonces logramos tener un debate, un diálogo informado. En relación a la opinión o cómo cambió la opinión, fue interesante ver un cambio de opinión también. Muchas de las propuestas que podrían ser
poco, tener un nivel de aprobación no tan alto a nivel nacional como, por ejemplo, la posibilidad de tener un Congreso bicameral, se movió en los resultados de la encuesta final, pero además los argumentos que utilizaba la gente fueron muy interesantes, argumentos que al iniciar el debate fueron cambiando en relación a la calidad del Parlamento, la calidad política. Y una cosa que fue evidente durante este proceso de deliberación es que los ciudadanos en general no estaban tan interesados en, por ejemplo, ver el tamaño del Congreso, si era más grande o más chico. Lo que estaban, lo que estaban realmente interesados en tener, era en tener una mejor calidad de representación. En relación a la reelección, también al inicio había cierta resistencia por pensar en la posibilidad de tener parlamentarios o autoridades reelectas, y a medida que fluía el diálogo, en realidad las opiniones en algunos casos se fueron manteniendo, se fueron posicionando, se fueron haciendo más fuertes, y en algunos otros casos fueron cambiando. Entonces, como les decía, esta ha sido una primera experiencia, pero lo que hemos visto en esta primera experiencia es que realmente generar estos debates, estos espacios de debate informado, ayudan muchísimo al diálogo pensando en generar puentes de comunicación entre gente que puede pensar de manera diferente. Una de las dificultades que inicialmente pensábamos que podríamos tener es que hubiera gente que se sintiera al tener poco conocimiento sobre los temas de debate, pudiera sentirse relegada o no participara del debate propiamente dicho, cosa que no fue así. En realidad, al tener información, ayudó muchísimo en el proceso de discusión. Lo último que quería comentarles es que inicialmente, cuando habíamos empezado a organizar este proceso de deliberación, lo habíamos previsto para ser realizado de manera presencial. Y eso obviamente fue poco antes de la pandemia. La organización de la deliberación nos cogió justo en medio de la pandemia. Las experiencias que había tenido en Stanford también inicialmente habían sido presenciales, pero a lo largo de la pandemia empezaron a desarrollarlas de manera virtual utilizando esta plataforma, que la trabajaron con mucho cuidado y con mucho esmero, y lograron hacerla bastante amigable. Y finalmente, al comparar los resultados que tuvimos, la experiencia más bien que tuvimos en el Perú y la experiencia que tuvieron en otros países, como por ejemplo Chile, muestran que a pesar de ser una plataforma virtual, a pesar de no tener esta cercanía persona a persona, resulta bastante bien hacerlo de esa manera. E incluso desde Stanford, el profesor Fishkin sentía que tenía muchas ventajas hacerlo de esa manera, porque muchas veces los espacios presenciales podrían ser algo intimidantes para gente que normalmente no está acostumbrada a participar de este tipo de actividades. Entonces, como conclusiones, hemos visto que este tipo de iniciativas, este tipo de actividades pueden ayudar muy favorablemente al debate informado, a generar más bien el diálogo con información precisa sobre temas que normalmente son duros para la ciudadanía, o que los pensamos duros para la ciudadanía. Lo segundo, hemos visto que estos temas, que nuevamente parecieran ser lejanos para la ciudadanía en general, en realidad sí tienen un correlato en el interés de los ciudadanos y ciudadanas. Pero además, el tener esta información previa, o más bien tener mecanismos para estar mejor informados, genera posibilidades de generar este diálogo, esta comunicación, este debate de manera muy horizontal entre gente diversa. Y el presentar la información de manera muy sencilla, muy didáctica, ayuda muy positivamente a generar confianzas, ¿no? Confianzas para debatir temas que normalmente son difíciles de debatir. Entonces, esta ha sido una primera experiencia. Esperamos poder replicarla en el corto plazo, probablemente a fines de año, y tener una tercera experiencia el próximo año. Entonces, seguramente en las siguientes experiencias podremos tener nuevos insumos que nos ayuden a completar la mirada completa sobre este primer piloto que hemos desarrollado en esta oportunidad.
Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención. Yo a continuación voy a hacer algunos comentarios, en realidad más preguntas que comentarios a nuestros tres ponentes de esta mesa. Prometo ser breve porque tenemos algunas preguntas del público, así que quisiera que en una segunda ronda se puedan ir contestando. Comienzo en el mismo orden de las presentaciones. Con referencia a la presentación de Gianfranco, pensaba un poco en esta distinción entre lo que llamabas pragmatismo liberal y versus el pragmatismo crítico, y la importancia de tener este momento de problematización o de articulación de un problema y de pensar a la democracia también como un espacio para la definición y la emergencia de qué se considera un problema y en qué términos. Y mi pregunta en realidad es bastante sencilla. Luego de escuchar también la presentación de Pilar a continuación, pensaba si en realidad, y eso es algo que en realidad no me ha quedado claro de la presentación, pero tal vez sí lo tienes claro, y en Franco, es si estos dos modelos, este pragmatismo liberal y el pragmatismo crítico, son incompatibles o si más bien deben trabajar en conjunto, ¿no? Porque yo pensaba que, claro, habrá momentos y habrá espacios en los cuales la definición de un problema y la comprensión de qué se entiende como un problema y esta conciencia de la pluralidad son importantes, pero habrá también otros momentos en los cuales el problema, por X o Y razones, incluso por cuestiones del sistema formal, funciona de esa manera. Más bien la pregunta o el interés social no sea en definir el problema, sino en un problema ya definido, tratar de buscar una solución, ¿no? Entonces, pensaba un poco en la intervención de Pilar, ¿no? Pilar mencionó tres debates que son debates que hoy alguien podría considerar como dados, ¿no? Nuestra discusión sobre elecciones internas, sobre bicameralidad y reelección de congresistas es algo que definitivamente no agota la insatisfacción por el funcionamiento de la democracia peruana. En eso creo que todos estamos de acuerdo, pero hay un punto en el cual alguien podría decir, pero tenemos que tomar una decisión sobre estos debates, ¿no? Entonces, tal vez no estamos llegando a la raíz de la insatisfacción con el funcionamiento de la política formal, la política y la democracia representativa, pero estos problemas son importantes, por lo menos desde el punto de vista institucional, formal y jurídico. Y en consecuencia, la pregunta es cómo logramos discutir racionalmente sobre estos, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo articulamos, si es que hay que articularlos, estos dos momentos, si es que el pragmatismo liberal puede también incluirse en una explicación más amplia que incluye también este momento de formulación de problemas, o si hay una manera de entender el pragmatismo crítico que también ofrezca una solución a este otro momento, ¿no? Ya no el momento de generación de problema, sino el problema ya definido y la búsqueda de una solución. Eso sobre la presentación de Gianfranco. Sobre la presentación de Gustavo, en realidad es muy interesante y me dejó una gran interrogante que en realidad explica varias otras que están enlazadas, ¿no? Y tiene que ver con cómo entendemos y cómo entienden los mismos movimientos sociales el concepto de organización, ¿no? Porque claro, desde una tendencia, vamos a llamarla así, de corte más anarquista, la organización del movimiento social puede dar respuesta a los problemas sociales que este movimiento enfrenta. Y entonces el reto que tendría que enfrentar el mismo movimiento social a nivel interno, digamos, es el reto de tener que convencer a sus integrantes o a quienes lo conforman de que la autoorganización para ofrecer una solución al problema identificado no basta, ¿no? Sino que se requiere la cooperación o el complemento de una instancia más grande, más compleja, que excede esta insuficiencia para poder ofrecer una solución de corte sistémico. Y es aquí donde puede aparecer esta sospecha sobre la estatalidad, ¿no? Y esto es muy tradicional en la tradición de izquierda, ¿no? Ver al Estado como una instancia cooptada por un interés de clase y entonces tratar frente a ese interés de clase de repensar una forma de organización alternativa que no recurra a esa institucionalidad que se considera ya capturada, ¿no? Em, y ahí la pregunta es, ¿cómo pensar una filosofía de la no sospecha sobre el Estado, pero sin ser ingenuo, ¿no?
los argumentos de la autonomía relativa que mencionabas muy bien, Gustavo, apuntaban un poco en esa dirección. Era, no abandonemos la explicación más simplona del marxismo, que sostendría que el Estado es la expresión casi como un espejo de un interés de clase, y más bien pensemos al Estado como una burocracia que tiene una autonomía relativa. Pero esta visión, que puede ser muy precisa en términos de ciencias sociales, no sé si suene muy capaz de articular a un movimiento social alrededor, ¿no? Porque tú tendrías que decirle a aquellas personas, oigan, fíjense, el Estado no es un enemigo, tampoco es un amigo, podemos usarlo estratégicamente, pero a veces no. Es un punto medio complicado, parece, ¿no? No es una posición fácil para lograr adhesiones ideológicas y para poder lograr una acción colectiva del movimiento social, y entonces quisiera saber cómo ves esa cuestión. Y sobre la presentación de Pilar, bueno, el proyecto es muy interesante. La iniciativa de proveer información para a partir de ello generar una formación de opinión es muy interesante y parece muy prometedora. Y tal vez mis dudas son dudas sobre el diseño, ¿no? Y son dudas que pueden ser peligros además sobre el diseño. Pilar enfatizó muy bien sobre el cuidado que tuvieron desde IDEA para proveer información. Y es tal vez muy complicado esto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo le proveo información a la ciudadanía sobre eh, el debate de la bicameralidad, también debo ofrecerle, o al parecer debería ofrecerle, algunas explicaciones de por qué hay quienes consideran que esto es conveniente y hay otros que consideran que no. Y entonces el debate deja de ser solamente sobre proveer información, sino también sobre proveer una versión balanceada de la información. Y al aparecer esto, emerge nuevamente un debate que también salió en el caso de Gianfranco, ¿no? Cuando yo proveo de información, ¿cuántas posturas debo proveer? Dos visiones tradicionales y más dicotómicas, una de las cuales cree que la bicameralidad es positiva y otra que cree que es negativa, o también visiones alternativas y más radicales que creen que el problema está en la raíz de la representación parlamentaria o incluso en la en la institución del Parlamento. ¿Es conveniente incorporar estas visiones más duras o más radicales sobre los problemas en discusión, o más bien se trata de proveer las posturas más bien más tradicionales a favor y en contra? Y también la cosa se transforma en una suerte de regreso al infinito, ¿no? Porque la definición de qué cuenta como una postura válida en ese debate es también algo que puede ser discutido, y es también algo que podría requerir nuevamente una instancia de nivel superior para definir qué cuenta, lo que cuenta como un problema relevante y una postura para discutirlo. Em, entonces, esa creo que es una pregunta de fondo, ¿no? Y la segunda es tal vez cuál es la principal función, ¿no? Esto ya es más una pregunta de aclaración, ¿no? Una función de proveer de información y implementar estos mecanismos podría ser arribar a mejores soluciones, pero bajo la creencia de que va a haber algo nuevo que no se ha contemplado todavía en la participación de estos ciudadanos seleccionados mediante un muestreo aleatorio. Entonces es algo así como la promesa de la novedad, ¿no? Y ahí va a surgir algo. Y la segunda función, que me parece que en varios aspectos, Pilar, apuntaste en esta línea, es la reducción de la polarización, ¿no? Mediante la provisión de información se puede generar un campo en común para discutir, y las posturas a favor y en contra más o menos se conocen entre sí y son mutuamente dependientes además, ¿no? Entonces, quien crea que esta es la principal virtud podría estar seguro de que es poco probable que vaya a descubrir algo nuevo en estas deliberaciones, pero que más bien lo que va a encontrar es una ciudadanía más cordial, ¿no? Es decir, menos polarizada, eh, por ahí menos agresiva. Y la pregunta es si eso es en todo sentido positivo. De repente puede tener algunos efectos negativos que podríamos discutir brevemente. En fin, son algunas reflexiones que fueron apareciendo sobre las tres presentaciones, y si les parece bien, seguimos el mismo orden en que fueron realizadas las ponencias. Gianfranco, comenzarías. Sí, muchas gracias por las preguntas, muy buenas. Bien, me has preguntado
por la relación que encuentro yo entre el pragmatismo liberal y el pragmatismo crítico, si creo que son mutuamente excluyentes o si pueden ser en algún sentido complementarias. Mira, yo lo pondría de esta manera. Creo que se trata de paradigmas donde el paradigma liberal, no solamente en el pragmatismo liberal del que yo hablo, sino en general, el paradigma liberal es útil para resolver algunos problemas, pero no para todos. Es decir, es necesario, pero no suficiente. Esa es mi premisa básica. Es más o menos la misma relación que hay entre, en general, el liberalismo o la democracia liberal y la democracia radical o la democracia deliberativa. O podríamos ponerlo en otros términos, para usar otra metáfora, la relación que habría entre la física newtoniana y, no sé, la mecánica cuántica. No es que la física newtoniana esté equivocada, sino que hay fenómenos que puede explicar, pero otros no. Entonces, aplicado a ciertos fenómenos, es perfectamente válida y está en lo correcto, pero es insuficiente en la medida en que hay sectores de la realidad física que no se dejan explicar por sus leyes. Yo lo vería más en ese sentido. Bien, hay problemas que desde un paradigma liberal o desde metodologías de resolución de problemas de liberalismo sirven muy bien. Por ejemplo, los tres temas que nos ha contado Pilar que se plantean en los mini públicos. Es decir, tener un espacio protegido donde existan leyes o reglas o normas de tolerancia, de respeto por el otro, de tiempos en los cuales cada uno puede participar, de estar sometido a la fuerza del mejor argumento, de que todas las opiniones sean susceptibles de crítica y de fundamentación. Eso está muy bien cuando tú quieres resolver o llegar a ciertas soluciones sobre X, Y y Z problemas. Y en ese sentido, pues las normas de tolerancia y de respeto mutuo del liberalismo cumplen a la perfección. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos demandas sociales que no han llegado todavía a articularse o a ser reconocidas como demandas legítimas? Lo que pasaba, por ejemplo, hace 20 o 30 años en el caso de muchas demandas de los movimientos feministas o afrodescendientes. ¿Qué hacemos cuando determinados problemas todavía no han llegado a tener la categoría de problemas? Cuando no existen, para usar el ejemplo típico de Miranda Fricker de la injusticia epistémica, cuando no existe ni siquiera la palabra que puede expresar un sentimiento o una experiencia, una vivencia negativa de menosprecio, de sufrimiento, etc. En estos casos más extremos y más ontológicamente fundamentales, yo creo que los métodos del pragmatismo liberal se revelan como insuficientes. En ese sentido, me parece que podemos hablar de una superación hegeliana del pragmatismo liberal por el pragmatismo crítico, ¿no? Considerando pues que estamos aquí frente a dos dimensiones. Una fáctica, para usar ya elementos más, o óntica, para usar términos de la izquierda heideggeriana, y una ontológica o constitutiva, o fundamental, ¿no? Una esfera donde los problemas ya se han revelado y donde de lo que se trata es de juntar, un poco en los términos en los que tú lo mencionabas, Quique, también, de lo que se trata es de juntar pues, todos los recursos que nos permiten solucionar mejor un problema X y otra dimensión donde lo que se trata es de saber qué cosa es X, cómo llenamos esta variable, de qué problema estamos hablando. Y en lo segundo, para lo segundo, el modelo liberal a mí me parece que es insuficiente y necesitamos un modelo de deliberación que aborde directamente la política como lugar de formulación de problemas y no solamente, como decía en mi presentación, de resolución de problemas, ¿no? Entonces, yo lo pondría en esos términos. Me parece que eso es lo que quise decir al menos, esa es la relación entre estos dos modelos, ¿no? O en general entre el liberalismo y cualquier otro modelo político. De acuerdo, gracias, Gianfranco. Gustavo. Bueno, muchas gracias, Enrique, por las preguntas. Sí, son básicamente las preguntas, digamos, que van al centro del debate, o al menos de lo que yo estaba tratando de exponer.
Con respecto a las formas de organización, sí, bueno, hablar de movimientos sociales es algo bastante amplio, digamos, o sea, hay como movimientos y movimientos, forma de organización distinta, la organización sindical, de la cual más o menos estuve participando, es muy distinta a la organización de un movimiento territorial, la organización del movimiento feminista, o movimientos indigenistas, sí, eso de pronto. Pero básicamente lo que yo quería, digamos, exponer, y con esto hago un desvío para contestar tu pregunta, es como un debate fallido, un debate que no hubo, que fue un debate, digamos, un debate estratégico que no hubo en ciertas izquierdas autonomistas en los primeros años del siglo XXI, o los últimos años del siglo pasado. Y que son ciertos debates que tampoco están ahora y que más o menos siguen ausentes, digamos, y que en todo caso se resolvieron se resolvieron de una forma que no sé, a mí no me convence. Y una de estas ausencias, una de las ausencias que yo marqué en mi texto fue la ausencia del debate estratégico con respecto a qué hacer con el Estado. Pero otro debate que estuvo ausente y que me parece que apunta a tu pregunta, si no te contesto tu pregunta, me la haces de nuevo y trato de responderla con más coherencia. Otra de las grandes ausencias fue la forma partido, o sea, qué hacer con el partido político. Y otra de las grandes ausencias fue la forma sindicato, qué hacer con los sindicatos, con esas organizaciones. La izquierda, digamos, no solamente la izquierda autonomista, sino, o sea, en términos generales, la izquierda que viene desde los años 68 para acá, vio a la forma partido como el principal causante de la burocratización de la izquierda, incluso, digamos, de las grandes masacres o de los grandes crímenes cometidos en nombre del socialismo. Y esa forma partido tenía que ver con esta forma como lo había pensado Lenin, digamos, centralismo democrático y partido de cuadros. Entonces, cuando la izquierda comenzó a pensar el partido, lo pensó según este modelo leninista y nunca se dio un debate estratégico real acerca del partido como forma de organización, no ya del movimiento social, sino como forma de organización intermedia en la relación entre el movimiento social y el Estado. Digamos, cómo pensar instrumentos políticos o herramientas políticas de participación electoral, ¿sí? Y herramientas políticas no solamente de participación electoral, sino de formación de alianzas que vayan más allá de la demanda puntual, digamos, del movimiento social en particular, que pueda disputar electoralmente, que pueda disputar institucionalidad y que pueda al mismo tiempo tener una relación dialéctica y virtuosa con las formas de organización democráticas y asambleístas de los movimientos sociales. La forma partido, digamos, fue algo que quedó completamente por fuera, digamos, de este debate, y yo creo que eso generó un desgaste muy grande y generó, al mismo tiempo, no poder pensar al Estado también como un espacio de disputa, o tal vez no es que generó, sino fue la consecuencia de no poder pensar al Estado como un espacio de disputa. Entonces me parece que de alguna manera repensar la idea de partido, digamos, hay como experiencias interesantes, históricas, por ejemplo, y experiencias trágicas, como fue la del PSV venezolano. O sea, en Venezuela en los años 2005, 2006, 2007 había esa relación dinámica y virtuosa entre movimientos sociales y Estado, digamos, más allá de la burocratización, etcétera, etcétera. Y el PSV en el año 2007 se intenta plantear como una especie de partido intermediario, pero terminó siendo, digamos, una burocracia más y terminó, siendo un partido burocrático más que nada, tenía que ver con las reivindicaciones de los movimientos sociales. O podemos pensar la forma partido en relación, por ejemplo, a los Indignados y Podemos en España, digamos, donde sí mantuvo una relación un poco más virtuosa en ese sentido, o al menos no tan burocratizadora. Pero sí me parece, o la del MAS boliviano, digamos, o sea, como el movimiento que se pensó ya desde forma muy temprana como una herramienta política. Pero en general, digamos, dentro de la izquierda, la forma partido siempre apareció como una forma de organización en sí mismo pecaminosa y burocratizante de por sí, o simplemente como una herramienta política, no más que eso. Entonces, me parece que esa es una de las cuestiones interesantes a pensar. El tema del sindicato es otra. Después, pero por otro lado me parece, digamos, hay como una cosa que se me viene a la mente, que cuál es la relación entre partido y movimiento social, y cuál es la relación entre movimiento social y Estado, y cuál es la capacidad democratizadora, o la capacidad, las cualidades democráticas, digamos, de estas instituciones, el partido, no es algo que se puede establecer de buenas y primeras, sino que tiene que ver con la movilización o la desmovilización que hay en determinado momento concreto.
Es muy posible que si hay momentos de desmovilización, como yo creo que hay ahora, por lo menos en Argentina, esas estructuras por sí mismas tienden a burocratizarse y a perder demandas democráticas. Entonces, no creo que haya una forma, digamos, organizativa que asegure, digamos, que asegure instancias democráticas, que asegure apertura, que asegure horizontalidad, que asegure cierto dinamismo en cuanto a las demandas, que asegure mayor integración, sino tiene que ver con las capacidades movilizadoras y desmovilizadoras, digamos, se tiene que ver con la situación de movilización o desmovilización. En los movimientos sociales así, digamos, o sea, no tiene que ver solamente con la innovación democrática, podríamos decir, sino que tiene que ver con esas energías militantes que son necesarias. Eso me parece algo a tener en cuenta. Y después con respecto al Estado, bueno, es un poco lo que dije, digamos, hay también como cierto, entonces hay como ciertas posiciones que como un poco extremas, una que tiene este ultraautonomismo, donde el Estado, digamos, es el gendarme de los intereses de la burguesía, digamos, y lo que hay que hacer es como tirarle piedra y construir poder popular por afuera. Y por otro lado, digamos, la idea de que, bueno, de que el Estado es completamente flexible, esta idea de autonomía relativa un poco de Polanciana, tiene un poco esta idea, o sea, el Estado es el producto de las luchas sociales, sin más. Entonces, mientras más lucha y más acumulación de fuerzas, y más capacidades movilizadoras, y mejores formas de organización tengamos, y mejores instrumentos, digamos, instrumentos políticos tengamos, el Estado es nuestro, solamente basta con ocupar el poder, tomar las secretarías y comenzar, digamos, una transformación social radicalmente distinta, transformadora, emancipadora, etc. Digo, hay un poco esa ensoñación con la capacidad ilimitada o con la flexibilidad ilimitada del Estado. Pero curiosamente Pulanzas, digamos, que es el teórico, el gran teórico marxista del Estado, él dice, bueno, sí, el Estado es la condensación de una lucha de clase, posee autonomía relativa, en el sentido de que no está atado a cual clase particular, sino se forma como una instancia un poco, digamos, autónoma que le permite tener flexibilidad, pero al mismo tiempo el Estado posee una materialidad institucional que está estructuralmente conectado con la reproducción capitalista, es decir, y esa materialidad institucional que está dado por formas que van desde, no sé, el parlamentarismo hasta el Poder Judicial, la forma de organización de la empresa, las regulaciones sobre el trabajo, forma de construir individualidad en relación al voto, etcétera, etcétera, el Estado, la idea de nacionalidad, etcétera, forma todo un conjunto de amalgama que hace que esa flexibilidad del Estado sea limitada. O sea, y en ese sentido también hay como, bueno, esta ensoñación de que el Estado es un campo de disputa, sí, claramente. Ahora, esa disputa tiene límites, tiene fronteras y tiene, digamos, y no tiene una capacidad, una capacidad flexiva infinita. Entonces, en ese sentido sí me parece que habría que poner eso al lado. Pero en todo caso, sí, no dejar de concebirlo como una forma de disputa y como un espacio donde se puede hacer una acumulación política. Me parece que hay algunos elementos, por supuesto, digamos, hay algunas instancias o algunos aparatos del Estado que son como mucho más permeables y mucho más dispuestos. Por ejemplo, pienso los medios de comunicación, pienso, digamos, en el ámbito de derechos humanos, pienso, digamos, en ciertas políticas que tienen que ver con inclusión, igualdad, incluso el mismo derecho laboral, que otros espacios, que otros aparatos del Estado que son mucho menos permeables, digamos, las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, sí, comprender el Estado como, en esa correlación, como un espacio de disputa cuya flexibilidad no es infinita, y pensar formas organizativas, no solamente al interior de los movimientos sociales, sino, digamos, en articulación con los movimientos sociales que no han sido pensados, no en términos estratégicos, como la forma partido y la forma sindicato. Tengo algunas ideas. Muchas gracias, Gustavo, por tu respuesta. Y Pilar, no sé si tienes algunas reflexiones sobre las preguntas y comentarios en realidad planteados. Sí, claro, sí, sí. Preguntaba sobre los riesgos que pueden haber al intentar tener esta información balanceada, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente fue uno de los retos más bien en el proceso que realizamos. Y en realidad para mitigar, digamos, ese riesgo, lo que hicimos, y además con la metodología de Stanford, lo que se define es tener el gran tema, por ejemplo, bicameralidad, y sobre bicameralidad definir algunas afirmaciones. Por decir, por ejemplo, el Perú debe tener un Congreso bicameral, o una otra afirmación, se debe mantener un Congreso unicameral. Y en cada uno de los casos se construyen estos argumentos a favor y en contra.
Y justamente para tener esta información balanceada, lo que hicimos fue trabajar con expertos que tenían posiciones diferentes. Entonces, tú encontrabas en el documento posiciones antagónicas, los que decían, sí, tiene que haber bicameralidad, con todos los argumentos que sostenían esa posición, y todos los que creían que deberíamos mantenernos con un Congreso unicameral, con sus posiciones también. Entonces, fue diseñado de tal manera inclusive que tenía la afirmación y las posiciones de un lado y del otro. Entonces, la persona, la idea era que intentando no darle una carga personal de que era bueno, que era mejor o que era peor, que era bueno o que era malo, sino qué cosas tiene. Un Congreso bicameral es más caro, es más costoso, toma más tiempo el debate, y iba en esa línea, ¿no? El unicameral tiene estas bondades, estas ventajas y desventajas en ambos casos. Entonces eso ayuda, digamos, a tener una información un poquito más equilibrada, pero realmente es un reto mantener este equilibrio. Incluso inicialmente cuando diseñábamos este proceso, pensamos hacer procesos de capacitación justamente para capacitar a la gente sobre estos temas, cosa que en el proceso se quitó porque, claro, al hablar con la gente de Stanford, veíamos que necesariamente al tener a alguien que expusiera en cualquiera de las dos posiciones, iba a dar una carga de opinión personal. Entonces quitamos y, digamos, intentamos mitigar ese riesgo intentando de la mejor manera ponerle esta información, intentando que sea lo más balanceada posible. Pero, y efectivamente hay posiciones más radicales y las identificamos y en algunos casos no pudieron ser consideradas porque al tener argumentos tendríamos que tener algún sustento. Habían en algunos casos opiniones que las que fueran, ¿no? Entonces esas no pudieron ser incluidas en el debate, que es uno de los riesgos. Y también este proceso, esta metodología, esta iniciativa va orientada a dar soluciones y a debatir temas ya que están más definidos, ¿no? Ver por dónde vamos, no problemas nuevos que realmente hay que empezar a, como decía Gianfranco, ¿qué hacemos con esos problemas que de repente todavía ni siquiera son considerados como problemas, que no tenemos soluciones probables? Entonces, la metodología, esta primera metodología sí está encaminada a aterrizar temas muy concretos. Los temas igual de reelección, vale la pena reelección, la reelección indefinida como afirmación o no, la reelección sí, pero solamente una o dos veces. Entonces, temas bastante concretos que ayudan a que el debate esté más orientado a tener algunas respuestas. Y en relación al segundo comentario, la pregunta que hacías, si es que, digamos, este nivel de diálogo y de tolerancia que se podía visibilizar disminuía la agresividad o la polarización, efectivamente disminuía la agresividad. Creo que la polarización no, se mantenían posiciones igual antagónicas, pero lo interesante es que empezábamos a dialogar y a escuchar al otro, que no necesariamente quiere decir que el otro se convencía de la posición mía o la posición opuesta, pero generas este espacio de diálogo que creemos que es lo que nos está faltando. Si escuchas al otro, no coincides, pero respetas la opinión. Y ese es el proceso, creo, de aprendizaje que fue el más valioso el que hemos tenido en este espacio, ¿no? Entonces es no empezar a pensar igual que el otro o no coincidir en todo lo que el otro dice, pero sí respetar la opinión del otro y respetarla con altura y debatirla con altura y tener argumentos que el otro escucha y finalmente no llegas necesariamente a consensos. Inicialmente en el proceso habíamos pensado que podríamos construir consensos, cosa que no se ha conseguido, pero creo que es válido, porque claro, no se trata de que todos pensemos igual, más bien es que pensemos, reflexionemos y podamos cambiar de opinión, pero al tener información, más bien al tener una opinión informada. Como les decía, las encuestas que aplicamos, las encuestas de conocimiento, fueron impresionantes al inicio porque, claro, la gente sabe poco de cosas que aparentemente son obvias, ¿no? ¿Cuántos congresistas tenemos? ¿Qué son las elecciones internas? O sea, temas que pudieran ser de conocimiento masivo que no necesariamente, nos dimos cuenta que no necesariamente la gente los conoce. Y si no conocemos estos temas, tener un debate sobre los mismos es bien difícil. Entonces hay que seguir, creemos que es un ejercicio súper válido, con ciertos objetivos, con ciertas limitaciones, efectivamente, pero que vale la pena sobre todo para generar conocimiento y para generar este ejercicio de diálogo, de respeto y de tolerancia entre nosotras y nosotros. Muy bien, muchas gracias Pilar, muchas gracias a Gianfranco y a Gustavo nuevamente también. Hay una
un par de preguntas planteadas por el público. Una de ellas es en realidad la consolidación de varias intervenciones y es una opinión general sobre su impresión de cómo una mirada interdisciplinaria es necesaria para dar cuenta de los problemas que enfrenta la democracia, la representación política y los movimientos sociales en la actualidad. Pero tratando de ver cómo se articularía esta interdisciplinariedad, que ha sido una duda que ha aparecido bastante entre los comentarios del público. La coloco en esos términos porque luego las preguntas eran largas, así que estoy tratando de sintetizar lo esencial. Y la segunda es una pregunta dirigida específicamente a Gianfranco, que planteó Gina Puente en el chat. Y voy a leer la pregunta, sintetizando si es que hubiese alguna parte donde se pueda hacer. ¿Sería posible pensar en dos dimensiones de comprender la pluralidad? Es decir, cuando abordas cómo se revela esta pluralidad y cómo debería buscarse como finalidad, creo que esto se puede comprender en términos epistémicos. No obstante, a mi parecer, Arendt plantea la pluralidad no en ese sentido, sino en un sentido ontológico. No me parece que esto sea contrario a tu postura, sino que puede ser complementario. Es decir, no podría comprenderse complementariamente cómo los sujetos terminan en esta pluralidad si ésta no se encuentra preexistente en su condición humana. Es decir, de dónde surge, pues no puede ser ex nihilo. Esa es la pregunta que se plantea en el chat y la segunda son estas intervenciones reiteradas sobre el lugar de la interdisciplinariedad en estas reflexiones. Comienzo por Gianfranco, que tiene la pregunta específicamente dirigida, y luego intervenciones de cierre de Gustavo y de Pilar. Sí, gracias por la pregunta, Gina. Em, a mí me parece que la pluralidad tiene ambos aspectos, es epistémica y es también ontológica. No creo que sean dos dimensiones que puedan separarse. Pero mi punto de partida quizás es otro, y eso puede haber sido lo que no expliqué con total claridad. Lo que yo sostengo en términos sencillos es que el hecho que la democracia debe afrontar no es el hecho del pluralismo, como diría Rawls, por ejemplo, filósofo político liberal, sino más bien el hecho de la unidad, el hecho de que hay consensos de base, que nosotros partimos de que hay consensos y de que estamos de acuerdo con respecto a nuestras normas, ciertos valores básicos, nuestras instituciones, y a partir del rompimiento con esas certezas comunes es que surge la democracia. La idea no es mía, evidentemente, tampoco es original, pero a eso me refería cuando decía que alcanzar el pluralismo ya es una lucha, porque el pluralismo no se puede dar por supuesto a menos que sea un pluralismo artificial, que es como el que el liberalismo da por supuesto, ¿no? Hay ya diferencias presupuestas y a veces con cierto carácter esencialista en la sociedad, y la democracia tiene que ver con cómo juntamos esas distintas posiciones y le damos una forma. Yo creo que es más bien lo contrario, o en todo caso, creo que al liberalismo le falta lo que hay atrás, que es más bien que no partimos de que somos distintos, sino partimos de que todos pensamos igual. Y darnos cuenta de que no es así implica ya la construcción de la pluralidad. Y por eso decía que es epistémico, pero también es ontológico. No sé si estoy siendo suficientemente claro, pero digamos, la democracia tiene que, a ver, es un poco la política del disenso, ¿no? A lo Rancière, la democracia y la política tiene que ver con generar discordancia, generar diferencia, generar conciencia de lo plural y no partir de eso como si fuera algo dado. Ciertamente hay un pluralismo observable en la sociedad, pero ese pluralismo es una forma de entender el pluralismo. Es una diferenciación posible. Es una determinada categorización, que es la que más o menos impone la visión común del liberalismo. Pero no es la única posible, ¿no? Y la democracia creo que tiene que ver con explorar estas otras posibilidades de diferenciación social. Es decir, ver la manera en que se constituyen otras formas de pluralidad, otras formas de diferencia. Por ahí un poco mi propuesta en realidad, ¿no?
Y aprovechando que tengo la palabra, quisiera hacer un par de preguntas a Pilar, a quien agradezco por habernos presentado los resultados de esta primera fase de su proyecto. Y en realidad es una inquietud que tengo y que se suele tener con respecto a este tipo de modelos, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿No hay un riesgo de incurrir en alguna forma de epistocracia, entendiendo epistocracia como prestar más atención a alcanzar un resultado antes que entender el espacio deliberativo como una forma de realizar principios democráticos, puesto en otros términos? A mí siempre me genera un poco de preocupación cuando escucho la palabra experto en contextos deliberativos, porque, como dicen las críticas de la epistocracia, uno podría alcanzar los mismos o mejores resultados deliberativos si tuviera a expertos en los temas que se debaten sin considerar necesariamente a la ciudadanía deliberante, porque lo que importa es el resultado. Entonces, si tú tienes un mini público compuesto por una muestra representativa de la población, a la cual le ofreces insumos construidos por expertos, de alguna manera no estás distorsionando el proceso o orientándolo hacia lo que dicen los expertos finalmente, con lo cual la participación ciudadana sería superflua. Esa es la preocupación que siempre tengo con respecto a ese tipo de modelos de mini públicos deliberativos, donde, digamos, ya se dan las opciones para que deliberen simplemente, ¿no? Porque eso no desconecta, de alguna manera, la información y los resultados de las auténticas motivaciones y preocupaciones de la gente, ¿no? Porque, a ver, le puedes juntar a 10 personas para que deliberen acerca de qué es mejor, un parlamento bicameral o unicameral, pero quizás esos temas no sean algo que le preocupan o que forman parte de sus demandas o sus necesidades o que han sido articulados a partir de su propia forma de vida, sino simplemente es un tema para que discutan, como podría ser cualquier otro. Pero entonces ahí entra mi duda acerca de cómo funcionan los mini públicos cuando tienen que deliberarse sobre problemas reales de las personas, sobre cosas que los afectan realmente en su vida cotidiana y que tienen que resolver a riesgo de, pues, privarse de la existencia, ¿no? Como es el caso de las luchas auténticas de los movimientos sociales y otras formas de emancipación, como los indignados, ¿no? Como muchos movimientos feministas o en contra del racismo. ¿Cómo se articula este tipo de luchas auténticas? Porque lo que está en juego es la identidad y la existencia de esos individuos con el mini público que tiene que ver con discutir acerca de determinada información brindada por expertos, ¿no? Eso es lo que a mí me genera siempre un poco de disonancia, ¿no? Esa sería mi pregunta. Perdón por el tiempo que he usado. Gracias, Gianfranco. Gustavo. Sí, me gustaría antes hacer dos observaciones con respecto a lo que puso Pilar y Gianfranco, si es posible. Sí, Gianfranco, me gustó mucho, como te dije, tu presentación, sobre todo esta idea que repetiste al último que me quedó rondando. Perdón, estoy como en... Justo te dije como a las 20 se empezaba a complicar un poco. Sí, con esta idea de que el pluralismo es la meta y no es la largada, digamos, y que la tarea de la política es construir el pluralismo, me parece como una idea bastante interesante para pensar la democracia y que también para pensar esta idea de la crítica dentro de la democracia o la crítica de la ideología dentro de la democracia. Es decir, cuando empezamos a actuar políticamente, empezamos... o sea, el punto de partida son esos consensos asumidos, son esos sentidos comunes, digamos, o sea, que no son tan comunes, y el objetivo de llegada es como de alguna manera desconstruir o poner en cuestión o poner en crítica, digamos, sentidos asumidos o sentidos comunes. Entonces, como me parece bastante interesante esta idea de pensar el pluralismo como meta, digamos, y no tanto, y pensar el pluralismo como también como no contradictorio al consenso, sino justamente como un proceso de construcción. Después, con respecto a lo de Pilar, estuve leyendo un poco sobre el tema de los ámbitos mini públicos, también como para estar un poco más informado. Y
me parece como bastante interesante, pensando en los movimientos sociales, esta idea de... Creo que lo que está atrás de la idea de los minipúblicos es garantizar una mejor representación, podríamos decir. O sea, básicamente la idea de representación, o una representación más plural o más, no sé, sí, más amplia. Y en muchos movimientos sociales se utilizó, no sé si la idea de mini público, pero sí se utilizó, digamos, ciertos sorteos para tratar de sortear ciertas formas de organización verticalista, digamos, la idea de que, por ejemplo, el líder o ciertos cuadros siempre tienen la palabra, entonces a la hora de decidir o a la hora de ser portavoces de ciertos movimientos sociales, se utilizaban ciertos mecanismos de sorteo, digamos, bajo la consigna de que todos los integrantes o todos los miembros o todos los participantes del movimiento social deberían ser capaces de formular las consignas y las demandas que tiene ese movimiento social. Así, tal vez no de la misma forma, pero sí deberían ser capaces. Entonces sí es interesante como un mecanismo de evadir echo chambers o evadir, digamos, ciertas formas de evadir echo chambers, como vos decías, pero también ciertas, de alguna manera de poner en juego esa verticalidad. Pero por otro lado creo, y esto como que es una duda que tengo, tal vez no tenga que ver con lo que estuviste haciendo, pero sí como que hay una cierta ontología social, digamos, dentro de los mini públicos que concibe la sociedad y la formación de opiniones, la formación de priorizaciones a partir de la acumulación de individuos, es decir, los individuos actúan y tienen sus opiniones por sí mismos en tanto individuos. Y justamente dentro de la práctica del movimiento social o dentro de la práctica movimentista, esa ontología social tiene que ver justamente con pensar al individuo en tanto colectivo, en tanto parte de un colectivo, pensar sus opiniones como parte de un debate que se da al interior de movimientos sociales, que se da al interior de una práctica, que se da al interior a partir de un régimen de sensibilidades, a partir de una militancia, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esta ontología social que hay dentro de los medios públicos implicaría de alguna manera reindividualizar lo que el movimiento social quiere, digamos, hacer colectivo, por un lado. Es tal vez una reflexión bastante como, digamos, como filosófica por ahí, pero sí me parece como interesante pensar esta idea de, bueno, si la sociedad contemporánea tiende a individualizar las opiniones, tiende a individualizar las construcciones las construcciones de identidades políticas, de identidades subjetivas, mientras los movimientos sociales tienden justamente a lo contrario, no sé si el mini público en qué faceta operaría, digamos, como una forma de individualización de las opiniones, de las identidades colectivas, y cuál será el papel de la construcción colectiva en eso. Y bueno, no, con respecto a lo de la interdisciplinaridad, la verdad que o sea, a mí ya se me vuelve como una especie de sentido común, digamos, interdisciplinaridad. Yo, si bien vengo de la filosofía, soy doctor en filosofía, creo que nunca trabajé, digamos, cuando trabajé en la universidad, trabajé digamos, en educación, a partir de la militancia te lleva, por supuesto, digamos, a trabajar en un conjunto o con personas que vienen de ámbitos muy distintos, y actualmente en nuestro grupo de investigación soy la única persona que estudió filosofía. Entonces, yo creo que hay como, esto no es una respuesta, simplemente es como un comentario mío de que hay un momento de la trayectoria donde esa interdisciplinaridad se va difuminando. Y que en ese sentido me parece que es adecuado, porque de alguna manera plantearse estos problemas, o sea, la idea, por ejemplo, de la crisis, de la posibilidad política, tiene que ver con la capacidad de poder plantearla en múltiples dimensiones, o de poder hacer traducciones y de poder, digamos, navegar diferentes saberes. Pero en mi caso, se dio como una parte de mi trayectoria, digamos. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Pilar, una intervención de cierre. Listo, muchas gracias. Yo empiezo al revés. Primero respondiendo al tema de la interdisciplinaridad, en realidad, igual coincido con Gustavo, es digamos, una práctica que se va dando cotidianamente, y creo que es muy enriquecedor. Y eso engancha un poco con el tema de Gianfranco, con la pregunta que nos hacía Gianfranco. En realidad, cuando hablamos nosotros de expertos, fue curioso porque igual al iniciar el proceso nosotros pensamos en expertos politólogos que trabajaran en reforma política, pero cuando empezamos a ver, y justamente para tener estas opiniones balanceadas, diversas, hay quienes se convocaron y los consideramos, digamos, como expertos porque fueron quienes nos ayudaron a construir estos argumentos. No era gente solamente de ciencias sociales, era gente que trabajaba en diferentes ámbitos, algunos que eran políticos, otros académicos, de universidades, y algunos expertos sí en temas de reforma política.
Entonces, no necesariamente todos venían de la misma cantera de reforma política, sino más bien una mirada un poco más amplia que pudiera dar perspectivas diferentes. Es cierto que en este proceso, o sea, los ciudadanos de a pie no estaban, digamos, porque justamente sentimos que no necesariamente manejan los argumentos que eran los que queríamos construir. Y en el caso nuestro, los temas que desarrollamos fueron esos tres, o sea, nos basamos en estos tres ejes porque eran temas que nos interesaban y además nos interesaba o nos interesa trabajar con el Congreso para transmitir esta información hacia el Congreso y la reforma política. Sin embargo, en otras experiencias de otros lados del mundo, los temas que se han abordado son temas que llegan más a la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, en Chile, los temas de pensiones, que eran el tema que estaba, digamos, en el debate público hace unos 3 años, fue el tema que fue abordado en la deliberación. O el tema también de el abordaje de la seguridad social. Entonces son temas, y en África se han aterrizado temas mucho más concretos que pueden, digamos, tomar el día a día de la gente. No llegamos, o sea, no sé si se ha desarrollado, por lo menos de lo que he leído, de lo que he visto, no se han abordado temas tan de la cotidianidad como los que tú dices, ¿no? Los temas de, no sé, el feminismo, equidad de género, temas de movimientos sociales, pero de repente se puede hacer un ensayo para ver cómo funciona. O sea, más o menos va encaminado, o sea, a trabajar sobre temas determinados, en algunos casos que son más, tocan el día a día de la gente y en otros menos como los nuestros, que son más duros, ¿no? Igual en movimientos sociales, no sé, de repente hay que darle una mirada a ver si se puede trabajar con los mini públicos. No tengo respuesta, pero creo que puede ser un intento sobre el cual podemos empezar a hacer una variación a ver qué cosa puede salir. Muy bien, muchas gracias Pilar, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Gianfranco y al público que ha llegado hasta este punto de la noche en el evento. Creo que ha estado súper interesante, las 3 mesas me han parecido muy buenas. Así que nada, los invitamos a seguir atentos a las actividades del grupo de investigación sobre teoría crítica. Y por mi parte, eso es todo. Gianfranco, no sé si quieres decir algo final. Por mi parte, Agradecer sí. nuevamente Buenas a noches. todos por su participación. Han sido 6 horas intensas, pero muy enriquecedoras. Ha sido un espacio de trabajo en realidad, más que presentación de ponencias, y se ha notado, creo que hemos pensado bastante, hemos cambiado nuestro punto de vista, ha sido una especie de mini público. Informada también por la opinión de activistas y militantes, ¿no? Agradezco nuevamente a Pilar, a Idea Internacional, por habernos apoyado en este taller y nada, y seguimos trabajando. Espero que nos sigan. Gracias.